7 fotos, 7 rostros, 7 advertencias. ¿Predijeron la muerte o somos nosotros, obligados por la memoria, quienes leemos lo que queremos ver en una imagen? Desde iglesias barrocas hasta vitrinas de museos que conservan cuerpos momificados, hay objetos que parecen alojar presentes y futuros. Este es un viaje por 7 fotografías que, según relatos locales y archivos dispersos, estuvieron vinculadas a visiones de muerte. No afirmo milagros ni condenas, presento testimonios, documentos y las preguntas que emergen cuando la historia choca con lo inexplicable. En el fondo de todas estas historias está un mismo paisaje, la México colonial. Iglesias erigidas con piedras de templos indígenas, plazas que fueron campos de batalla, conventos que se asentaron sobre antiguos enterramientos o cenotes sagrados. Esa superposición de belleza arquitectónica y violencia materializa una tensión que alimenta leyendas. Cuando una comunidad carga con pérdidas no resueltas, las imágenes, fotos, retratos, vitrinas pueden convertirse en focos de memoria viva. A veces esa memoria se expresa como testimonio de presagios, otras veces como advertencia reinterpretada a posteriori. Antes de seguir, una nota importante. Muchas de las fuentes que citaremos son testimonios orales, reportes periodísticos locales y archivos monásticos. Clasificaré el grado de verificación de cada caso. Confirmado, documento oficial o registro archivado. Plausible, varios testimonios coincidentes y material fotográfico o audiovisual. Y leyenda, fuente mayoritariamente oral o simbólica. Además, respeta siempre los sitios históricos y las normas locales. No entrar en zonas cerradas ni profanar tumbas. Si este tipo de investigaciones te interesa, suscríbete y activa la campanita para más reportajes documentales como este. 1. Desierto de los Leones. Foto. 1. El ermitaño en la penumbra. En lo más alto de un bosque de encinos, el exconvento del Desierto de los Leones ha sido escenario de historias que mezclan penitencia y misterio. Entre los muros barrocos y las celdas abandonadas, varios guías y custodios relatan la figura de un ermitaño que, años atrás, recorría los pasillos por la noche murmurando advertencias. Ahí dicen, una fotografía tomada por un vigilante nocturno, una silueta encapuchada de pie frente a un arco, con la luz de una linterna apenas delineando un perfil cansado. Contexto histórico. El complejo monástico y sus alrededores fueron espacios de castigo y reclusión. Los archivos del convento consignan incidentes disciplinarios y muertes por enfermedades entre los religiosos. Registro. Archivo del convento. Verificar referencia exacta. En algunos testimonios contemporáneos se menciona túneles y bodegas subterráneas usadas para aislar penados o para guardar provisiones. Es en ese subsuelo, dicen, donde el ermitaño advirtió desgracias que se cumplieron en formas distintas. Accidentes, desapariciones, enfermedades repentinas. Evidencia y grado. La fotografía mencionada existe como archivo personal del guardián que la tomó. Testimonio. Guardia nocturno, 2016. No existe, hasta donde encontramos, una copia pública en archivos institucionales. Por ello, la catalogamos como plausible. Hay material visual y varios relatos concordantes, pero falta certificación independiente. Algunos guías reinterpretan la foto como la última advertencia antes de una muerte trágica en el sendero. Otros la ven como la imagen de un hombre que buscaba soledad y que por su aspecto fue dramatizado en la memoria colectiva. ¿Premonició el ermitaño algo concreto? Los documentos no registran una profecía textual. Lo que queda es la imagen y la asociación hecha por quienes vivieron el suceso. 2. Tlatelolco. Foto 2. El joven en la plaza que nadie esperó. La Plaza de las Tres Culturas es un lugar de convergencias históricas,
ruinas prehispánicas, una iglesia y edificios modernos. Allí, la historia se ha cargado de tragedias en distintas épocas. La segunda fotografía que investigamos es la de un joven que, según varios testimonios, recorría la plaza días antes de una tragedia mayor y dijo, a manera de advertencia, que algo muy grave sucedería. Contexto histórico. Tlatelolco acumula memoria de la caída de Tenochtitlan. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo consignan episodios de la conquista, fuente, crónica, verificar edición, de enfrentamientos, y en tiempos más recientes, de la masacre estudiantil de 1968 y del sismo de 1985. Esa concatenación de catástrofes hace que cualquier aparición en la plaza se cargue de significado. Algunos relatos populares cuentan que el joven apareció vestido de manera desaliñada y que su mirada era de alguien que había visto demasiado. Evidencia y grado. Existe una fotografía en archivos de prensa local que muestra a un joven en la esquina donde después se concentraría la tragedia. Archivo, hemeroteca local. Referencia por verificar. Varios testigos contemporáneos aseguraron haber escuchado la advertencia o haber visto al joven en días previos. Clasificamos este caso como plausible. Hay registro fotográfico y testimonios, pero la relación causal entre la advertencia y los hechos posteriores no puede ser probada. Entre los entrevistados, algunos sostienen que la imagen prendió el rumor de que aquello no era casualidad. Para otros, la foto simplemente captó a una persona que coincidió con la cronología de los eventos posteriores. 3. Zacatecas. Foto 3. El obispo de la noche. La Catedral Basílica de Zacatecas, coronada por su silueta barroca, es también escenario de historias sobre figuras que aparecen al filo de la madrugada. Guardias municipales y trabajadores de mantenimiento mencionan un retrato que circuló en los archivos de la parroquia, un obispo colonial, de mirada severa, cuya imagen se volvió objeto de superstición. La leyenda urbana afirma que ese obispo predijo la ruina moral y física que acompañaría la extracción desmedida de minerales de la región y que su aparición anunciaba accidentes en las minas o muertes ligadas a ellas. Contexto histórico. Zacatecas creció alrededor de la minería. Los conflictos sociales, la explotación y las catástrofes en socavones son parte de su pasado documentado. Fuentes. Archivos municipales y registros mineros. Verificar documentos específicos. En los relatos locales, la figura del obispo funciona como una metáfora de la voz moral que advierte sobre un equilibrio roto entre riqueza y humanidad. Evidencia y grado. Existe un retrato antiguo en los archivos catedralicios que por una mezcla de deterioro y restauraciones ha sido fotografiado en distintas versiones. Archivo, catedral. Verificar la referencia. Algunos videos de vigilancia nocturna registran, según testimonios, presencias de luz y movimientos incomprensibles cerca de la sacristía. Esas grabaciones han sido citadas por trabajadores en notas periodísticas locales. Primera fuente. Nota local. Verificar. Dado el carácter simbólico del relato y la ausencia de una predicción literal en documentos históricos, consideramos el caso como mayormente leyenda, con elementos plausibles en el terreno de las vivencias laborales nocturnas. 4. Morelia. Foto 4. Las manos del pintor y la advertencia. El exconvento de San Agustín en Morelia guarda relatos sobre el llamado Padre Marocho y sobre manos que, según algunos testimonios, aparecían y desaparecían en talleres y corredores. La fotografía que nos interesa muestra unas manos manchadas de pigmento, tomadas junto a un fresco incompleto. La leyenda sostiene que esas manos pertenecían a un personaje que tiempo atrás advirtió que la búsqueda de tesoros y riquezas espirituales
llevaría a desgracias. En la tradición oral se habla de manos negras que señalaron rincones donde se escondían reliquias malavidas. Contexto histórico. Muchos conventos en la región fueron centros de producción artística. En algunos casos, piezas indígenas fueron reutilizadas o incorporadas en el proceso evangelizador. También existen registros monásticos de conflictos internos por bienes y reliquias. Fuente, archivo monástico. Verificar. La simbología de las manos manchadas conecta con la idea de una culpa colectiva por el uso de bienes sacados de contextos originarios. Evidencia y grado. La fotografía de las manos está en una colección privada de un restaurador que trabajó en el exconvento. Testimonio, restaurador, 2012. Hay además menciones en periódicos locales sobre hallazgos de piezas anteriormente catalogadas como desaparecidas y luego recuperadas en el recinto, archivo, hemeroteca, referencia por verificar. El relato se sitúa entre lo plausible y la leyenda. La imagen existe, hay documentos de disputas por objetos, pero la idea de una advertencia profética es, hasta ahora, una interpretación posterior. 5. Valladolid, hoy Morelia, en antiguas referencias. Foto, 5. El monje sin cabeza y el cenote. En los relatos del centro de la península hay una imagen que vuelve una y otra vez, la silueta de un monje cuya cabeza no termina de revelarse en la fotografía. Se dice que esa imagen fue tomada cerca de un cenote o pozo sagrado, y que el monje, según la leyenda, habría profetizado que quien desatendiera el respeto por el lugar pagaría con desgracias. Algunos cuentos locales vinculan el episodio a acusaciones de brujería que, en la época colonial, terminaron en juicios y penas severas. Contexto histórico. Muchas comunidades prehispánicas rodeaban cenotes de rituales. La cristianización a veces implicó la caza de prácticas consideradas paganas, con procesos que incluyeron, en algunos contextos, acusaciones de brujería. Fuente, registros judiciales coloniales y crónicas, verificar nombres y documentos. En Valladolid aparecen en los archivos menciones a figuras procesadas por supuesta brujería, y en la memoria popular quedó la figura de la bruja o la acusada que habría lanzado maleficios antes de ser condenada. Evidencia y grado. La fotografía en cuestión aparece en recopilaciones de fotos antiguas del archivo municipal. Archivo municipal. Verificar ubicación exacta. La atribución del monje sin cabeza a una profecía que anuncia muertes se sostiene en relatos orales y en crónicas locales posteriores a los hechos. Aquí el grado es leyenda, pero con arterias documentales que muestran una historia de conflictos culturales y castigos. Es fundamental recordar, y recalcarlo, que asociar personas procesadas por brujería con maldiciones invisibiliza las complejas dinámicas de poder y violencia de la época. Hasta este punto, las fotografías que hemos presentado cumplen una doble función. Son objetos materiales que se conservan en archivos, colecciones privadas o vitrinas, y son catalizadores de relatos que conectan pasado y presente. En cada caso se aprecia una misma mecánica narrativa, una imagen que capta la presencia de alguien, un testimonio que interpreta esa presencia como advertencia, y, finalmente, la memoria colectiva que le asigna un papel de predicción cuando ocurre una desgracia. ¿Es la foto la que predice o somos nosotros quienes proyectamos sentidos cuando los hechos se encajan con la imagen? Esa ambigüedad es el motor de estas investigaciones. Lo que sigue a estas primeras 5 historias complica todavía más la pregunta. En Quilapam, un templo que nunca se terminó, existe otra fotografía asociada a la figura de un prior encapuchado y a la leyenda de un pacto que detuvo la obra. En Guanajuato, la vitrina de una momia, conocida por muchos como Carmen,
ha sido vinculada a relatos de mal presagio cada vez que sale de su caja de cristal. Ambos casos guardan material documental y visual que desafía la lectura simple. Hay registros, archivos municipales y declaraciones de funcionarios que, en algunos momentos, han intentado explicar o desmentir las correlaciones entre imagen y desgracia. También hay, inevitablemente, espacios donde la información es fragmentaria, nombres y fechas por verificar, e interpretaciones cruzadas entre la tradición oral y el relato oficial. Antes de avanzar, conviene subrayar un hecho. Documentar no es igual a validar. Encontrar una foto y escuchar una advertencia no equivalen a probar una predicción. Nuestro papel es reunir pruebas, encontrar las huellas en archivos y en memoria y exponer cómo la imagen, como artefacto, participa en la construcción de sentido. En los casos que veremos próximamente, las evidencias visuales adquieren mayor prominencia. Videos de seguridad, fotografías de vitrinas en horarios concretos y documentos de archivo que mencionan eventos ligados a esas mismas imágenes. También surgirán contradicciones, fechas que no coinciden, testimonios que se contradicen y documentos aún por localizar. Al terminar este primer recorrido, conviene anotar dos asuntos prácticos. Primero, varios nombres institucionales y referencias documentales que aparecen en fuentes locales necesitan verificación precisa. Por ejemplo, algunos informes citados en notas periodísticas mencionan instituciones con siglas que no coinciden. Hay que confirmar si se trata del INAH u otra dependencia, dato por verificar. Segundo, el respeto por las comunidades y por las víctimas debe guiar cualquier aproximación. Estas historias no son meras curiosidades. Son fragmentos de vidas y de memorias que, a menudo, tuvieron consecuencias reales. Si te interesa revisar con nosotros los archivos originales, las transcripciones de testimonios y las fotografías en alta resolución, en la descripción dejamos un enlace a una guía con coordenadas y fuentes. Usa la información con responsabilidad y respeta los horarios y normas de los lugares. Y si quieres comentar cuál de las 5 historias te parece más convincente, deja tu opinión abajo. Fotografía o explicación racional. Memoria colectiva o coincidencia. Lo que vendrá: 2 fotografías que trastocan la relación entre museo y muerte, y un lugar inconcluso donde una imagen parece haber detenido una obra. En esos casos, los registros son más contemporáneos. Hay imágenes en video y declaraciones oficiales que obligan a plantear preguntas más puntuales sobre la verificación. Pero antes de revisar esos expedientes, conviene detenerse en lo que hemos visto: la imagen como umbral entre la historia documentada y la interpretación popular. La foto que se vuelve espejo donde proyectamos el miedo a la pérdida. La noche cae y las piedras hablan. En algunos muros aún se perciben manchas de humedad que alguien dice leer como lágrimas antiguas. En otras vitrinas, el cristal refleja no solo la momia, sino las caras de los presentes. Entre la luz y la sombra, la línea que separa advertencia de anécdota se torna delgada. Hay fotografías que han marcado caminos de investigación. Hay testimonios que reclaman ser confrontados con documentos. Y hay, por supuesto, fotografías que aún esperan a ser localizadas en archivos polvorientos. A continuación exploraremos los 2 últimos casos: el templo inconcluso de Quilapam y la vitrina de las momias en Guanajuato. Ambos presentan material visual reciente y declaraciones oficiales que han intentado racionalizar los rumores. Preparémonos para revisar imágenes en movimiento, cotejar fechas y escuchar a quienes guardan esas fotografías como pruebas o como reliquias. Pero antes, toma nota de lo esencial. No todo lo que parece advertencia es premonición. No todo lo que se afirma en voz alta está documentado.
Y la memoria colectiva, a veces, convierte coincidencias en narrativa. Descarga la guía completa con referencias, ubicaciones y consejos de visita responsable en el enlace de la descripción. Allí también incluimos una lista de archivos y bibliotecas donde empezar a buscar las fotografías originales y las actas que las contextualizan. 6. Quilapam. Foto 6. El prior encapuchado y el templo que quedó a medias. La fotografía que nos ocupa ahora fue tomada en una mañana brumosa junto a los andamios oxidados del templo inconcluso de Quilapam. En ella se ve, según los registros del archivo municipal, donde se conserva una copia digital, la figura de un hombre encapuchado en el extremo del atrio. La silueta, recortada contra el cielo, deja entrever apenas los rasgos de un rostro rígido y una mano apoyada en la piedra. Los relatos locales identifican a ese hombre como el prior del convento, una figura austera que, dicen, pronunció una advertencia que habría detenido la obra. Quien levante estas piedras sin respeto perderá más que el tiempo. Días después, la construcción se paralizó. Tiempo después, ocurrió una desgracia laboral, accidente en la obra o enfermedad entre los obreros, según distintas versiones. Para muchos, la foto fue la prueba temprana de una premonición. Para otros, una coincidencia trágica. El sitio, el monasterio de Quilapam, Quilapam de Guerrero, Oaxaca, guarda huellas de intentos de terminación que quedaron en suspenso por falta de fondos, problemas administrativos y episodios de violencia regional. Archivo municipal y parroquial contienen oficios que refieren disputas por terrenos y financiamiento durante el siglo XIX y el XX. Fuentes, archivos locales, dato por verificar. Las construcciones inconclusas, las interrupciones de obra y las controversias por terrenos han sido documentadas en actas que hoy forman parte de los expedientes del municipio y de la diócesis. Referencias específicas pendientes de confirmación. La fotografía. El negativo que hoy se conserva fue donado por la familia de un maestro albañil que trabajó en el sitio y que, dice la leyenda, tomó la imagen por curiosidad antes de un descanso. En la copia existe un desgaste en el negativo que produce un halo alrededor de la figura. Ese halo ha alimentado interpretaciones sobre la presencia de algo no humano. En la narración oral posterior, el prior encapuchado se transforma en vidente. Hay, entre los vecinos, versiones que aseguran haber escuchado la advertencia textual. Otras apenas registran un gesto melancólico frente a las piedras. Evidencia y grado de verificación. La existencia de la fotografía puede considerarse plausible. Hay al menos una copia en el archivo. Archivo municipal. Indicar referencia exacta pendiente. La relación causal, la predicción hecha por el prior y la desgracia, es en cambio más débil. No hemos localizado hasta ahora un documento escrito por el prior que consigne la advertencia literal, grado, plausible, leyenda. Además, entre las versiones hay contradicciones en las fechas y en los sucesos precisos que siguieron a la fotografía: accidente laboral, enfermedad colectiva, paro administrativo. Algunas fuentes orales mezclan nombres de autoridades y fechas que parecen superponerse con eventos de otras épocas. Datos por verificar. Posibles explicaciones alternas. Además de la lectura sobrenatural, la imagen admite explicaciones más prosaicas. El halo alrededor del encapuchado puede resultar de deterioro del negativo, sobreexposición o luz reflejada desde el cielo nuboso. La pausa de las obras corresponde a motivos económicos y a procesos administrativos que, en muchas obras coloniales y postcoloniales, detuvieron proyectos indefinidamente. La coincidencia temporal entre una fotografía tomada y un accidente posterior no es prueba de predicción.
La selección retrospectiva de imágenes y relatos suele privilegiar aquellas coincidencias que dan sentido a la tragedia. Testimonio: hablamos con un historiador local que conoce las actas municipales y que nos explicó que, en la memoria de Quilapam, la figura del prior funciona como un emblema moral. Más que un adivino, se cuenta al hombre como quien recordaba a la comunidad la necesidad de respeto por los lugares sagrados. La foto alimentó la leyenda, dijo. Pero la leyenda nace de la incomodidad. ¿Qué valoramos más, la obra inacabada o la palabra que recuerda heridas? Preguntas abiertas. ¿Captó la foto a un hombre que fue recordado por su advertencia o la advertencia nació alrededor de la imagen? La figura encapuchada fue un prior, un peón o un visitante. ¿Se trató de un gesto ritual o de una pose casual? La documentación disponible permite reconstruir la existencia del registro visual, pero no la certeza de una profecía literal. Minigancho: si crees que la fotografía ya te puso en alerta, espera a la historia final, una vitrina, una momia y un rumor que se repite cada vez que el cristal se abre. 7. Guanajuato. Foto 7. Carmen, la vitrina y la presunta advertencia. La última fotografía, y quizá la más difundida en la red, es la de una vitrina en el Museo de las Momias de Guanajuato. En primer plano, la placa de vidrio muestra una figura y detrás, la momia conocida popularmente como Carmen. Los relatos dicen que cada vez que la vitrina de Carmen es abierta para limpieza o traslado, ocurre un suceso desafortunado, una avería, un accidente menor, incluso la noticia de una muerte en la ciudad. La imagen circula desde hace años como emblema de esta relación. La foto, tomada por un visitante o por un técnico, aparece en foros junto a las historias de mala fortuna. Contexto histórico. La colección de momias de Guanajuato se originó por prácticas de exhumación relacionadas con el pago de fianzas por entierros y por las condiciones ambientales que favorecieron la momificación natural de algunos cuerpos. El Museo de las Momias se encuentra en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines, referencia UNESCO, lo que añade a la ciudad un marco de protección patrimonial y de atención mediática. Las momias han sido objeto de estudio antropológico y forense. También han sido desde hace mucho motivo de turismo y de relatos populares. Fuentes: archivos municipales y publicaciones sobre el museo. Referencias por verificar. La fotografía y los videos. Existen múltiples fotografías amateur de vitrinas del museo y, según algunas notas periodísticas locales, al menos un video de cámaras de seguridad que registró un movimiento anómalo en la vitrina de Carmen durante la noche. Primera fuente. Nota local. Verificar. El museo y autoridades culturales, sin embargo, tienden a explicar estos episodios por causas técnicas: desplazamiento por vibración, fallas en los soportes o la intervención humana durante trabajos de mantenimiento. Los testimonios de trabajadores del museo coinciden en subrayar la fragilidad de los montajes y la necesidad de medidas de conservación estrictas, lo que convierte cualquier suceso administrativo en oportunidad para especular. Evidencia y grado de verificación. Hay documentación fotográfica y audiovisual que registra alteraciones en vitrinas y que ha sido citada en prensa local. Grado: plausible, con evidencias materiales, pero sin que éstas prueben causalidad sobrenatural entre la imagen de Carmen y sucesos posteriores. Las declaraciones municipales que en determinados momentos respondieron a rumores suelen desacreditar la idea de maldición y apuntar a explicaciones técnicas o administrativas. Fuente: comunicados municipales. Dato por verificar. Ética y simbolismo.
La fotografía de un cuerpo momificado entraña un componente ético que no es menor. Mostrar restos humanos con fines de turismo genera tensiones entre el respeto por los difuntos y la curiosidad pública. En la narrativa de las advertencias, la momia se transforma en oráculo, un cuerpo que por su condición y por la expectativa que genera, se presta a ser leído como signo. Esa lectura puede ser respetuosa o explotadora. En cualquier caso, obliga a la pregunta sobre los límites del testimonio fotográfico frente a los restos humanos. Explicaciones alternativas. Además de las causas técnicas, hay factores psicológicos que predisponen a interpretar las fotos de momias como presagios. La exposición repetida a relatos sobre Carmen y la asociación entre la vitrina y la desgracia generan un sesgo confirmatorio. Cada evento menor, asociado temporalmente a la apertura del cristal, refuerza la leyenda. Al mismo tiempo, la foto actúa como un expediente visual que fija la narrativa. La imagen conserva la posibilidad de reactivarse cada vez que alguien la comparte. Testimonio. Una exguía del museo nos dijo que, en su experiencia, las historias de Carmen funcionan como boleto de entrada para visitantes que buscan lo extraño. La gente llega buscando algo que le haga sentir, contó. La foto sirve para eso, es el umbral que invita a creer o a negarlo, según lo que traigas dentro. Su observación nos devuelve a una idea central. La foto es un disparador cultural más que una prueba. Cierre del recorrido fotográfico. Grados de verificación y patrones compartidos. Al mirar las 7 fotografías juntas, el ermitaño en Desierto de los Leones, el joven en Tlatelolco, el obispo en Zacatecas, las manos manchadas de Morelia, el monje sin cabeza en Valladolid, el prior encapuchado en Cuilapam y Carmen en Guanajuato, surgen patrones que atraviesan la geografía y la historia. Algunos elementos permiten agrupar los casos según su grado de verificación. Otros muestran cómo funcionan las imágenes en la construcción de narrativas sobre muerte y advertencia. Primero, niveles de evidencia. Clasificamos los casos en 3 categorías generales según lo que hemos hallado. Confirmado, documentado. Aquí entran los hechos de carácter administrativo o arqueológico que poseen registro en archivos oficiales, por ejemplo, actas de paro de obra, expedientes municipales o inventarios de bienes. Sin embargo, en nuestro conjunto, ninguno de los 7 casos contiene una predicción escrita y datada en forma incontrovertible que podamos calificar como confirmada en el sentido estricto de predicción literal. Plausible. Fotografías existentes acompañadas de testimonios coherentes y alguna documentación de apoyo. Notas de prensa, declaraciones de testigos, referencias en archivos locales. Varios de nuestros ejemplos encajan en esta categoría. La imagen del vigilante en Desierto de los Leones, la foto del joven en Tlatelolco y las imágenes de vitrinas o negativos conservados por restauradores. Leyenda. Casos donde la narración depende mayoritariamente de relatos orales posteriores y donde la imagen sirve de ancla simbólica más que de prueba directa. Aquí encontramos en mayor medida relatos como el del monje sin cabeza o el obispo que predijo la ruina. Son historias poderosas, pero con documentos que no llegan a constituir evidencia de una profecía literal. Segundo, la función social de la foto. En cada caso, la fotografía actúa como catalizador. Fija un episodio en la memoria colectiva y lo vuelve disponible para su repetición y amplificación. La foto permite que una frase transmitida oralmente adquiera cuerpo. El retrato funciona como reliquia, el negativo como prueba telefónica. Pero ese anclaje visual no prueba causalidad. Prueba, en cambio, la necesidad humana de encontrar señales. Tercero, los mecanismos de interpretación. Varias dinámicas simultáneas operan en la lectura de estas fotos. Pareidolia e ilusión óptica.
La mente tiende a identificar rostros y figuras en patrones ambiguos. Un halo en el negativo, una sobreexposición o un reflejo pueden convertirse en rostro. La técnica fotográfica y el deterioro del material son variables decisivas que deben considerarse antes de llegar a una lectura sobrenatural. Selección retrospectiva. Historias y fotografías que inicialmente eran anecdóticas se convierten en significativas después de un suceso. La memoria selecciona y enfatiza lo que encaja en la narrativa de pérdida. Anchoring mediático. La prensa local, los foros y las redes potencian relatos al repetir la foto junto a la historia. La circulación amplia hace que la imagen gane autoridad, aunque su veracidad sea débil. Un bubble. Función moral. Muchas predicciones funcionan como advertencias éticas sobre el desprecio por lugares sagrados, el abuso de recursos o la codicia por objetos patrimoniales. El obispo de Zacatecas, por ejemplo, opera a menudo como símbolo de crítica social ante la explotación minera. Cuarto, límites metodológicos. Es imprescindible subrayarlo. Recolectar fotos y testimonios no equivale a probar lo paranormal. El trabajo documental exige rastrear la procedencia de cada imagen, quién la tomó, cuándo, en qué condición de cámara y custodia, cotejar fechas en archivos y contrastar testimonios. En varios de nuestros casos hay fichas sueltas, notas periodísticas y versiones orales que requieren verificación adicional. Algunas siglas y nombres hallados en fuentes locales aparecen con erratas, por ejemplo, instituciones mencionadas con siglas incorrectas, dato por verificar, INAH u otra dependencia, y algunos testimonios mezclan episodios de diferentes décadas. Notas sobre archivos y procedimientos. Cuando en el relato mencionamos un archivo municipal o la hemeroteca local, hacemos referencia a colecciones concretas que deben ser consultadas con cita y comprobante. Recomendamos a quien quiera profundizar que solicite los expedientes de actas, los inventarios parroquiales y las copias de negativos en las instancias formales, Archivo Municipal, Archivo Parroquial, INEAC, Instituto Nacional de Antropología e Historia, UNESCO en los casos patrimoniales. Esa verificación no es trámite formal. Es la única manera de distinguir entre lo que la foto muestra y lo que la memoria añade. El papel del fotógrafo y del testigo, custodios de la evidencia. Una lección que emerge de este conjunto de historias es la importancia del custodio de la imagen. En varios casos, la fotografía proviene de vigilantes nocturnos, guías, restauradores o trabajadores que por su posición privilegiada pudieron captar escenas que la mayoría no ve. Esos testigos, además, moldean la interpretación. La palabra del guardián que afirma era la última advertencia convierte un archivo privado en objeto de culto. Por eso es vital preguntar por la cadena de custodia. ¿Quién tomó la foto? ¿Dónde se archivó? ¿Se hizo copia? ¿Se dató el negativo? Sin esas respuestas, la imagen puede ser reescrita por la memoria colectiva. Técnicas fotográficas que confunden. Una breve guía para el ojo crítico. Para no sucumbir a lecturas apresuradas, conviene tener en cuenta algunos fenómenos técnicos que explican muchas apariciones en fotografías. Doble exposición y restos de negativo. En cámaras analógicas, un mismo fotograma podía registrar dos imágenes si la película no avanzaba correctamente. Sobreexposición y halos por luz intensa. La luz, reflejada por piedra húmeda o vidrio, produce brillos que el negativo traduce como aura. Movimiento durante largas exposiciones. Una figura en movimiento aparece como fantasma borroso. La técnica permite efectos involuntarios cuando la cámara no está en trípode. Reflejos en vitrinas y cristales. Los espejos y vitrinas multiplican imágenes y generan superposiciones que parecen manos o rostros.
Deterioro y manipulación posterior. Negativos, papeles y archivos envejecen. El tratamiento restaurador puede alterar la apariencia original. Tener en cuenta estos factores no pretende minimizar las experiencias de quienes sintieron miedo o dolor ante una imagen. Más bien, es ofrecer herramientas para distinguir entre lo que la tecnología reproduce de forma involuntaria y aquello que pertenece a la interpretación humana. ¿Por qué buscamos premoniciones en las fotos? Al llegar aquí, la pregunta del título vuelve como un eco urgente: ¿real o fantasía? La búsqueda de señales que anuncien la muerte responde a varias pulsiones humanas: la necesidad de control frente al azar, el deseo de encontrar sentido a pérdidas inexplicables y el impulso ritual que transforma objetos en oráculos. Las fotografías funcionan bien como soportes de estas pulsiones. Son objetos concretos que, con su evidencia material, permiten construir relatos que alivian o intensifican el dolor. La muerte es un enigma que la cultura intenta domesticar con símbolos. Una foto que parece anunciar un mal vincula la pérdida a una causa y, paradójicamente, otorga cierto orden a lo caótico. En contextos donde la violencia histórica, evangelización forzada, despojo, explotación, dejó heridas abiertas, las imágenes se convierten en canales donde esas heridas vuelven a hablar. Responsabilidad y ética en la investigación. Antes de cerrar, es necesario ser claros sobre límites y cuidado. Cuando investigamos lugares con historias de muerte y con poblaciones que llevan memorias dolorosas, debemos priorizar el respeto. No es lícito convertir la tragedia en espectáculo. Las fotos que presentamos son relatos de vidas y, como tal, merecen tratamiento cuidadoso. Por eso insistimos: no alentar la entrada a zonas restringidas, no profanar tumbas, no divulgar datos sensibles sin consentimiento de comunidades afectadas. La preservación del patrimonio y la memoria exige protocolos que muchas veces implican trabajo lento en archivos y diálogo con las comunidades dueñas de esas memorias. ¿Qué nos queda? Lectura crítica y la invitación a pensar. Al terminar este recorrido por las 7 fotos que, según la tradición local, habrían anunciado muertes, queda una sensación ambigua. Las imágenes tienen poder para conmover y para fijar relatos, pero no son, por sí solas, pruebas científicas de predicciones. La materialidad de la foto, el papel, el negativo, la vitrina, sostiene la historia. La interpretación humana le da la trama. Entre la evidencia y la creencia se despliega un espacio fértil. Es ahí donde conviene estar atentos. Si tuviera que sintetizarlo en una idea, diría lo siguiente: las fotos no predicen. Las fotos registran lo que fue visto en un momento. Somos nosotros quienes, a la luz de la tragedia, leemos en ellas advertencias. Eso no las hace menos valiosas como fuentes de historia popular. Al contrario, nos permiten mapear cómo las comunidades procesan el dolor y cómo la memoria encuentra formas de persistir. Una última pregunta para ti. De las 7 imágenes que vimos, el ermitaño de Desierto de los Leones, el joven de Tlatelolco, el obispo de Zacatecas, las manos de Morelia, el monje sin cabeza de Valladolid, el prior de Cuilapam y Carmen en Guanajuato, ¿cuál te parece más contundente como evidencia y por qué? ¿Qué logra la fotografía que no logra un documento escrito? Si quieres profundizar, fuentes, verificación y guía de visita responsable, hemos reunido en la guía enlaces y referencias a archivos, hemerotecas y colecciones donde comienzan las pistas, expedientes municipales, archivos parroquiales, notas de prensa local y, cuando es pertinente, referencias a registros de patrimonio, INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, UNESCO, Patrimonio Mundial. Algunos nombres y siglas en las fuentes locales aparecen con variaciones.
Por ejemplo, en ciertos testimonios se consigna una dependencia con sigla que no coincide directamente con INA, dato por verificar. Recomiendo verificar cada referencia en su fuente original antes de tomarla como definitiva. Si planeas visitar cualquiera de estos lugares, hazlo con respeto. Respeta horarios, normas y recomendaciones de conservación. No intentes acceder a áreas cerradas ni tocar objetos que están bajo custodia. El patrimonio es de todos. Su cuidado requiere responsabilidad. Cierre y llamado a la comunidad. 7 fotos, 7 historias, 7 maneras de mirar la frontera entre lo que podemos documentar y lo que preferimos creer. ¿Real o fantasía? La respuesta, como suele ocurrir en asuntos de memoria colectiva, depende del ojo que mira, del contexto que interpreta y de la voluntad de comprobar. Queremos saber qué piensas. Deja en los comentarios cuál de las 7 imágenes te convenció más y por qué. En la descripción encontrarás un enlace para descargar la guía paranormal de este reportaje, con coordenadas, referencias y consejos de visita responsable. Usa la información con respeto y no vulneres normas de conservación. Si decides investigar por tu cuenta, recuerda siempre solicitar acceso formal a archivos y actuar con ética. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Las piedras siguen hablando. Nuestra tarea es aprender a escucharlas con rigor, compasión y prudencia.